Buenas, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? ¿Qué cuentan de bueno? Hola, profe. Casi Marco, Luquita, buenas tardes, ¿cómo andas? ¿todo ¿Todo bien? bien? Bien, Bien, ¿vos? bien, 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 perfecto, todo de 10. Buenísimo. Bueno, les comento, no sé si se está grabando, ¿no? Sí. Les Sí, sí, comento Marco, se que está grabando correctamente. a los que ya me están mandando los trabajos para que los revise, ya los estoy revisando, sin todavía no le contesté porque sigo revisando. Ni bien yo termine de revisar, les contesto. ¿Mm? Con respecto al trabajo, evidentemente que la consigna, la mayoría la entendió. El que no la entendió sería un buen momento ahora para que la pregunte, así no hay malos entendidos. La clase pasada, no, la anterior. Tomamos casi toda la clase para explicar lo que era la consigna, lo que había que preparar, en qué consistía el trabajo. Y bueno, después hubo dudas, preguntas, algunos no lo habían como entendido. De todas formas, estaba grabado en la clase. Luca, veo que levantaste la mano, no sé si sin querer o... Sí, disculpe, Marcos. Les voy a pedir, por favor, encarecidamente a todos que enciendan las cámaras. Aquellos que tienen un problema técnico, me avisan por privado, por favor. Se les envió un mensaje al grupo general, María, entre semana. Así que, por favor, chicos, activen las cámaras, sí. Estamos, Marco, gracias. Gracias. Entonces, bueno, la mayoría, digamos, yo he recibido varios ya trabajos, lo que significa que la mayoría como que lo había entendido la consigna. Si hay alguien que no la entendió a la consigna, bueno, es el momento como para evacuar las dudas, ¿sí? Respecto a en qué consistía el trabajo. El que no, el que ya lo entendió y ya sabe lo que hay que hacer, bueno, las clases básicamente que quedan, que sería la del 6, la del 13 y la del 20, porque la última semana y la primera de diciembre es como coloquio, es como para cerrar, digamos, serían tres clases las que quedarían. Esas tres clases acordamos, estuvimos hablando con la coordinación, acordamos con ellos de darle esas tres clases para que ustedes elaboren el trabajo y no tengan, digamos, problemas a la hora de decir que no tienen tiempo para hacer el trabajo. Empiezan las discusiones de decir, bueno, a ver, yo tengo mi trabajo diario personal, tengo mi familia, tengo mi mamá, mi papá, todas las dedicaciones que tengo, más cursar, más hacer los trabajos de fin de año. Entonces, a todo eso, lo que yo les voy a ofrecer es decir, bueno, les vamos a sacar la obligación de seguir cursando las tres clases que quedan, ¿sí? Y ese tiempo úsenlo para hacer el trabajo. Me parece lo más, perdón, me parece como lo más coherente. No sé, Lucas, si quiere aportar algo, estaría bueno. Pero a los fines principalmente de saber de que estamos llegando a fin de año. Todos los profes le hemos pedido trabajo. Encima cursar, encima todo lo que significa fin de año para todos, ¿no es cierto? Que las cosas de la escuela, que las cosas de los chicos, que las cosas... Bueno, entonces decidimos, estuvimos hablando con Lucas y con María, y nos pareció lo más lógico, como ya hemos visto todo, digamos, lo del programa, darles esas tres clases para que ustedes puedan realizar el trabajo. Lo cual Profe, significa eso que profe, no, ¿sí? Ahí hay profe, que... ¿dónde le están enviando el trabajo a usted? ¿A dónde se lo Al envían? WhatsApp, yo les di la clase anterior, no, Ah, la última clase,
Les di mi mail y les di mi número de No, o WhatsApp. sea, el aula virtual no, o sea, no hay nada subido ahí. No, no, todavía el aula virtual no. No, no, no. Bien. Profe, Inclusive ¿y si cómo alguien notan? necesita el número de WhatsApp, se lo puede pedir tranquilamente a Luca o María y ellos se los van a dar sin ningún problema, porque estamos en etapa de corrección, ¿sí? Y otra Sí, cosa, ¿cuál Claudia. sería la consigna clara, digamos? La consigna es muy sencilla. Nosotros tenemos la norma que veníamos viendo. Dame un segundo que lo quiero La proyectar. La 26.555. 463. La 463. ¿Sí? Pero una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Sí? Entonces vamos a proyectar. mm, Vamos a proyectarles a todos para que no haya Porque ningún nosotros vamos tipo. leyendo y siguen apareciendo resoluciones y no sabemos hasta dónde llegar. Bueno, por eso habíamos dicho que llegábamos hasta la 46, ¿sí? La clase pasada, no, la anterior, habíamos dicho lo Ah, siguiente. Dijimos, vamos por partes, ¿sí? Dijimos, vamos a estudiar la 463 y sus modificatorias. Las modificatorias son la 529, la 81 y le habíamos agregado también la 46, que si mal no recuerdo, creo que también se las mandé. Creo La que es 4618, profe. la 4618, exactamente. ¿Sí? Ahí sí hay que Entonces, hacerlo en un cuadro, porque yo lo tengo todo eso, pero yo lo tengo todo así derechito, ¿me entendés? En ningún cuadro hice. bien, bien, es muy buena tu pregunta. La forma como vos lo quieras presentar es totalmente de acuerdo a lo que vos consideres que es la forma en que vos lo entiendas. ¿Está bien? Si yo lo vi así, lo entendía así, para mí esto es así. Ahora, tiene que quedar claro, ¿sí? Por ejemplo, que la 529, ¿qué es lo que modifica de la 463? ¿Sí? Y que esas modificaciones que influyen a la 463. En la 529 es fácil. De todas formas, estas cosas que yo les estoy diciendo ya los tienen, porque yo esto ya se los pasé. ¿Sí? Acá lo que modifica la 529 son los plazos. ¿Qué es lo que quiero que busquen? Quiero que busquen los plazos. O sea, en la 463 el plazo era de 30 días, ¿se acuerdan? Y la 529 los plazos son de 90 días. ¿Está bien? Pero después surge la 46 del 18, que la 46 del 18 modifica muchas cosas de las 463, ¿sí? Del momento que determina que todo se presente de manera digital. Que hay un montón de normativas de las 463, ¿sí? Que en la 46 dice artículos de la 463 que no van mal son esto. No sé si lo leyeron, ¿sí? Básicamente, lo que ustedes tienen que armar es esta telaraña de decir, bueno, este modifica este modifica este dice que este no, lo de acá dice que todos estos puntos de la 463 no van más, este dice, ¿se entiende? Ahora, si ahora ustedes sí. hacen toda una redacción, que está bueno, tiene que ir siguiendo un orden lógico. ¿Se entiende? Tiene que ir siguiendo un orden lógico. Ahora, si ustedes hacen como un cuadro sinóptico, como me han mandado algunos, otros me han mandado hasta un PowerPoint, ¿sí? Eh, está bien, cada uno lo entiende a su manera, por eso no le pongo a ustedes una forma fija para entregarlo, porque es de acuerdo a lo que yo entiendo. ¿Sí? Yo lo entiendo así, a mí me parece que esta es la manera de presentarlo y de esta manera me queda claro. Ahora, tiene que estar claro en el trabajo que lo tienen claro, ¿se entiende? Porque si me ponen
Por ejemplo, hubo un caso, no voy a nombrar quién ni cómo, porque ni me acuerdo el nombre. Hubo un caso que decía, la 529 modifica la 463 y pone, agarro de acá y modifica los plazos y condiciones, o sea, saco de acá. Entonces a mí me queda claro de que no la leyó y lo que yo quiero es que la lean. ¿Se entiende lo que quiero? Yo quiero que la lean y que la vean y que digan, ah, mira, acá está lo que dice que se modifica. A ver, 529, ¿eh? Bien con la 529. Que esta también se las pase, ¿sí? Entonces, los 529, ¿ves? Sustituye el artículo 10. El artículo 10 de la 463. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Y qué dice el artículo 10 de la 463? Tengo que ir a la 463 y busca el artículo 10. ¿Qué modifico del artículo 10? ¿Se entiende? El artículo 10, que está por aquí, dice a los efectos de cumplimiento, es más, puedo agarrar y decir, el artículo 10 habla de que de que la ley y los decretos reglamentarios normativos aseguran que deberá estar dentro de los 90 días, ¿sí? Bueno, ¿y cómo la modifica? Bueno, acá, es más, fíjese, acá está citando el artículo 10. Dentro de la 529, esto que está acá es el artículo 10. ¿Lo ven? Entonces, ¿qué es lo que modifica? Bueno, esto modifica esto. Eso es lo que me parece que por ahí les cuesta mucho, porque en realidad es como desmenuzarlas a las resoluciones. Es ir a lo más profundo de la resolución. Para que ustedes tengan una idea, hay dos formas de ver las reglamentaciones. Una forma es que las reglamentaciones sean como fichas. Entonces, esta de habla de esta cosa, esta habla de esta cosa, esta habla de esta cosa. Y yo sé que son todas fichas que no sé, que de alguna manera algunas se vinculan, pero no sé cómo se vinculan. Lo que yo quiero es que vayan primero hacia abajo de las resoluciones, vean las bases, los cimientos de las resoluciones, para después ir creciendo con el conocimiento y cuando la vean de arriba, la ven más clara porque van a ver todas las líneas de vinculaciones subsuelo, digamos, que van a tener. Pero para eso hay que leerlas. A ver, estamos agarrando una resolución y su modificatoria, que la modificatoria del 81 ni siquiera modifica a la 463, le agrega algo a la 463. ¿Se entiende? La 81 modifica nada de la 463, no deroga nada de la 463 ni modifica nada de la 463. Entonces, básicamente ustedes tienen que leer tres resoluciones, la 463, la 529 y la 46. Que la 46 lo que dice, todo lo que se hacía en papel ahora hay que hacerlo en digital. No es tan complejo como para perderse. ¿Está bien? No es tan complejo como para perderse. El problema es que hay que sentarse a trabajar. Por eso es que le queremos dar el tiempo. Para que digan, bueno, listo, perfecto. Yo me tengo que sentar a trabajar. ¿En qué momento querés que me siente a trabajar? Yo a las 8 de la mañana entro a trabajar. Laburo hasta las 4 o 5 de la tarde. A las 6 de la tarde entro a cursar. Curso hasta las 9 de la noche. A las 9 de la noche tengo que hacer la comida a mi hijo, tengo que hacer las tareas, tengo que lavar la ropa. ¿En qué momento querés que haga el trabajo? ¿Está bien? ¿Es así o no es así? Díganme si yo me equivoco. ¿Me equivoco? Porque me hacen así algunos. Se complica la vida cotidiana. Exacto. Para que ustedes entiendan, yo vivo igual que ustedes. Yo también tengo todos los mismos problemas que tienen de ustedes. Con la diferencia que yo no tengo que hacer ningún trabajo, pero bueno, yo en esos momentos lo hice. ¿Me entendés? Entonces yo los entiendo, yo ya sé por lo que están pasando. Algunos están haciendo dos tecnicaturas. Otros están haciendo la tecnicatura más
el curso de electricista matriculado. ¿En qué momento querés hacer más cosas? No tenés más tiempo. Entonces es por eso que le vamos a dar el horario de cursada para que lo hagan. Lo que no implica es que si ustedes necesitan por alguna razón decir, profe, yo me tengo que conectar porque estoy perdido, necesito hablar con usted. Listo, ese día tú me conecto, nos vemos, sacamos todas las dudas, hablamos de todo lo que quieran y se acabaron los problemas. Yo sigo estando, digamos, a disposición de ustedes. Ahora, mucho sentido no tendría que ustedes ahora se pongan a hacer el trabajo y yo esté acá. Así. Y que estaría mirándolo hacer el trabajo. ¿Se entiende? Entonces, lo que les propongo es, bueno, tienen la libertad de poder hacer el trabajo en el horario de clase. Si están de acuerdo, obviamente. Si les parece que es una locura lo que les estoy planteando, ningún problema. No, profe, de No, mi profe, está parte bien. Profe, agradecida. una Sí, consulta, ¿no? Por ejemplo, yo estuve viendo ahí, me decía que hay otras resoluciones relacionadas, que por ejemplo la 771-09, sí. que habla de la prórroga de 6 meses. ¿Esa también estaría incluida? No, no. Lo que yo les dije, no nos metamos muy alto, sino esto termina siendo algo interminable. ¿Está bien? Esto termina Sí. siendo algo interminable. No quita de que si vos lo querés hacer, no hay ningún problema. Vos decís, mirá, hay una nueva 4771 que dice esto, ¿me entendés? Pero no es obligatorio, o sea, la idea es lo básico. Decir, bueno, se hizo la 463, después la 529 la modificó, después la 81 le agregó cosas y después la 46 dijo, bueno, todo lo que hacían en papel ahora es digital. Sí. Básicamente es contar eso y decir, modifica esta, le saco estos puntos, esta la modifica esta, le saco estos puntos, esta le agrega. Cuando hablen de la 81, no digan que la 81 agregó el control, digan algo más, decir, bueno, se implementó de esta manera, porque busquen algún antecedente. Yo les mandé lo que les manda la SRT de la 81, ¿o no? Yo le Profe, mandé un montón de información. profe, ¿puede pasar Sí. la clase número 3 y lo de la 4618? Porque no lo tengo. La clase número 3, eso se lo vamos a pedir a Lucas. Yo no manejo las clases. ¿Sí? Y lo de la No, 4618, yo le digo porque yo tengo no sé si la la presentación. tengo. La Tengo. buscamos la buscamos por internet en clase. Profe, ¿Puede ser? todas las ¿Alguien? clases fueron subidas en tiempo y forma al canal de la Tecnicatura. Bien, Yo o sea que hay. de lo que hablo, profe, es porque tengo de información, planilla, la presentación, clase número 1, presentación clase 2 y me faltaría la 3 que vi que abrió recién usted ahí. Ya la pasé, pero te la volvemos a pasar. Gracias, Ah, profe. Lucas, creo que en ese momento se la pasé. Te la pasé, Lucas, pero ya se la paso de nuevo. no, Ya te profe, la clase paso. 3 nos las pasó si no se la habían mandado en sí de grupo a los chicos. Ahí lo chequeo, pero si no lo reenviamos de vuelta. Me la Ya pasa te ahí la todo. paso. Ya Dele, nomás. gracias. Ya te la paso a la clase 3. ¿Qué otra cosa que necesitas aparte de la clase 3? La No, clase eso 3 nomás. está grabada y lo que les falta a ellos es la filmina nada más, profe. Quédese Ya, tranquilo. en este preciso momento te las estoy mandando. La Chicos, les 3. recuerdo a los que tienen las cámaras apagadas, a no ser que tengan un problema técnico, les solicito por favor las cámaras encendidas. Bueno, ahí Lucas, ahí tiene que estar llegándote la filmina de la clase 3. ¿Sí? Listo, yo les Profe, reenvío al grupo. Sí, ¿y puede escucho. mandarle 529 de vuelta? La resolución 529. Sí, ahí le mando a Lucas Y no sé qué. 529. Ahí te mando los 529, Lucas. Y la 463 también la necesitas. Dele, profe, dele, dele.
No, la 463 la puedo abrir bien, pero la 529 no. Bien, y la 46 la vimos directamente de la página de la SRT. Entra a la página de SRT, no la descargamos, nadie la descargó. Si alguien la descargó, envíela a Luca, así Luca la sube o envíenla al grupo, así Luca ya la tiene también, pero la vimos directamente desde la página. ¿Está bien? ¿Sí, Patricio? ¿Estamos bien? Sí, sí, profe, ahí le estoy buscando. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna consulta más? ¿Alguien tiene alguna duda más? Yo, de todas maneras, todos los que me Profe, están... Sí, una Daniel. consulta. Entonces, con usted sería la última fecha límite para entregarlo al trabajo, ya sea de la forma que nosotros lo guste, es el último, la última semana de noviembre. Ya Sí, sea yo de lo que acá a sí tres le clases. recomiendo, lo Antes, que sí le si es antes recomiendo, mejor. no, es que me lo vayan mandando antes Sí, para que yo lo vaya sí. revisando, para que ustedes alguna vez, de Ujú. alguna manera tengan alguna devolución, porque a veces ustedes hacen algo y lo piensan que está bien, y cuando yo lo reviso no es, digamos, lo que estábamos buscando. Pero de todas formas, o sea, cuando vos lo entregues a fin de mes, Sí. el fin de noviembre, bueno, vas a entregar el trabajo ya para ser evaluado. Profe, ¿Está una bien? pregunta. Sí, ¿En qué formato te lo enviamos o cómo lo enviamos al trabajo presentado? ¿En esto qué es forma? totalmente libre. Lo querés hacer en Word, lo querés hacer en Excel, lo querés hacer en AutoCAD, hacerlo en lo que vos quieras. Lo que Bueno, sí tiene que estar la información y se tiene que entender. y ¿Está bien? y nombre y documento cada uno. Sí, obviamente. A ver, Claro, bueno, bueno. cuando me lo mandan de su WhatsApp. Sí, sí. Obviamente yo no Bueno, los pero... tengo agendado a ustedes, No, 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 yo creí que pero tenía que sí tener al algo. archivo pónganle el nombre para que yo tenga una idea. Perfecto. ¿Sí? Dale, gracias. Yo lo que quiero saber es si se entendió, porque el jueves pasado me llamó la atención que me dijeran, no tenemos la consigna del trabajo, no sabemos qué es lo que hay que hacer. Habíamos estado una clase entera hablando prácticamente de cómo hacer el trabajo, inclusive ya hay gente que me lo mandó, entonces me sorprendió ese planteo, pero Sí, bueno, el tema por era que eso como lo habíamos, yo, por ejemplo, yo había hecho algo de la resolución y todo, pero como después dijo el trabajo, digo, me perdí. Realmente digo, yo me perdí. Hay momentos que, bueno, esa la clase anterior, yo había estado ujú, trabajando, entonces yo lo tenía escuchándolo, pero bueno, era mucho ruido en el colegio, así que muy poquito pude entenderlo. está bien, está Pero bien. bueno, ahí En fue ese la caso, confusión. en ese caso, cuando vos, por ejemplo, tenés alguna duda o directamente te recomiendo o que veas la clase anterior, que no habías podido estar, digamos, no habías podido escuchar, o en su defecto me escribes a mí. Yo te mando un audio y te diría exactamente lo mismo que dije en clase, lo mismo que estoy diciendo ahora, eh, porque como les digo, o sea, básicamente no es algo que ni siquiera hayamos visto, o sea, lo hemos hasta visto en clase. Escribí lo que vimos en clase, de alguna manera, el trabajo, pero con la obligación de interiorizarme leyendo qué es lo que voy a hacer cuando esté trabajando el día de mañana. El año que viene, de acá a 5 años, sale una que modifica la 46 y ustedes se la van a tener que leer porque no van a tener un profe que se la explique. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a decir, ay, escuche, Cirilif, no puedo abrir la tecnicatura de nuevo para actualizarme. Y no, ya sos profesional. Ya teóricamente te tenés que autogestionar. ¿Se entiende lo que planteo? ¿Sí? Sí, se entiende. Bueno, entonces quedan liberados para ponerse a trabajar. Ninguno tiene ninguna duda. ¿Hay alguno que tenga duda?
que tenga alguna pregunta, ¿sí? A ver, Mario Bredici, Nainini Nahuel, Amaya, ahí, Jazmín, Natalia, Araceli, Julieta, No, Leonardo, profe, por lo menos. ninguna duda. No, Bien, profe, ninguna duda. ninguna duda, perfecto. Profe, ¿me escribe Amaya, su mail en el chat? Así me lo tengo que... sí, ya nomás, es tan difícil mi mail que es mcalvagni@hotmail.com. Ahí lo tienen, ¿sí? Y mi Muchas gracias. celular es 353-4256-343, ¿sí? No tengo Instagram, no tengo Facebook, así que no me busquen porque no me van a encontrar. ¿Sí? Profe, Sí, tengo una consulta con respecto al enviar el trabajo, porque nos habían sí, dicho que ya no estaba permitido manejarnos por WhatsApp ni mail. ¿Cómo hacemos? bien. En ese caso puntual, vos me vas a mandar tu borrador para que yo lo revise. O sea, básicamente no estás entregándome el trabajo. O sea, no consideres que si vos me mandás el trabajo para que yo lo revise, significa que ese trabajo está entregado ya y vos te desentendiste de la materia. Esto es una instancia de decir, mire, profe, yo hice esto, me pego una ojeadita a ver si estoy bien, si es más o menos lo que hay que presentar. Y yo te digo, sí, vas bien, está bien, perfecto, ¿sí? Y ahí queda como un visto de tu trabajo. No es una corrección final, ¿se entiende? Entonces, ese visto es decir, sí, está bien encaminada, es la forma, se entiende, está claro. Fíjate, pone un poquito más de cuestiones técnicas, fíjate, pone un poquito más de aclarar un poquito más, explayarte un poquito más. Son cosas digamos, de formato para entendimiento, nada más, ¿sí? Eh, pero este es en un caso puntual porque estamos utilizando, digamos, la clase para trabajar. ¿Se entiende? Y aparte, en ese caso, esto es una habilitación que doy yo. O sea, más allá, si yo te dijera, no, no me escriban al WhatsApp, no me escriban al mail, listo, está. Pero en ese caso estoy yo habilitando este canal. ¿Está bien? Bien, profe, gracias. Bien. Jerónimo, ¿cómo venimos? Julieta, Profe, ¿le puedo hacer una consulta que no es de sí, esta materia? depende. No, por lo de matemáticas, de la nota. Ah, sí, ya la tengo, ya te la paso. En realidad es un 10, qué tranquilo, no te da problema. Ya está. Sí, esa Listo, era. profe. Sí, me la había preguntado Lucas y me olvidé de contestarle, pero es un 10, Patricio, quédate tranquilo. Yo porque en la escuela virtual me seguía saliendo Ya te lo resuelvo, ya te lo resuelvo. de Quédate 10. tranquilo. Gracias, profe. Gracias, No, por gracias. nada. Listo, listo. Otra duda, pregunta, consulta. ¿Está claro? ¿No hay ninguna duda? ¿No? ¿Leonardo? Profe, ¿Sí? a mí lo único que se me escapó nomás cuál es la fecha final, por así decirlo, para entregarlo, para que no se va a poder Bien, entregar más. la fecha final es una palabra, suena horrible, ¿no? Pareciera como que es el final. Hasta Un acá llegaste, ultimátum. es tu final, el destino final. ¿Sí? No, a ver, ponemos siempre una fecha tentativa, o sea, acá volvemos siempre a lo mismo de siempre. Acá no es el espíritu de la tecnicatura matarlos, ¿sí? Pero tampoco podemos agarrar y decir, bueno, ya estás terminando la tecnicatura, te falta el trabajo del primer año. ¿Está bien? O sea, vos me decís, bueno, mira, yo lo termino fin de noviembre, se me fueron 15 días más, llegó el 15 de diciembre, che, viene Navidad, viene Año Nuevo, viene Pascua, qué sé yo, no sé, viene
Los Reyes, me voy de vacaciones, ¿querés febrero? Bueno. A ver, Patricio, vos entendés cómo funciona esto, o sea, nosotros no tenemos el espíritu de maltratar a los alumnos, todo lo contrario, o sea, sabemos que cursar una tecnicatura a esta edad, digamos, no es el caso de Patricio ni de Santiago, sino de nosotros, por ejemplo. No te quiero escrachar, Daniel, pero que sos de mi edad más o menos. Cursa. Es un esfuerzo, ¿sí? Sí, Es un más o menos. esfuerzo. Y bueno, esos esfuerzos son reconocidos. O sea, nadie tiene el espíritu de dejar afuera a nadie. ¿Sí? Ahora, Es si no complicado. haces el trabajo y me dejas sin herramienta, ¿me entendés? O sea, vos me podés decir, bueno, sí, te lo entrego el 30 de noviembre, te lo entrego el 15 de diciembre, te lo entregué el 15 de enero, te lo entregué en febrero, ponele, digo una barbaridad, ¿no es cierto? Pero te lo entregué, ¿me entendés? Y tendrás tus motivos por el cual se te dilató la entrega y bueno, vamos a saber entenderte. Ahora, vos, Santiago, tenés hasta el 30 de noviembre. Porque no tenés ni 20 años, Santiago. Mira, me va a decir que tenés que ahora ir a cuidar a los chicos. Tenés que ir a cambiar No, no, pañales. No, por eso. no, Santiago, todavía no, vos 30 de pero noviembre. tampoco soy tan chico. No es el caso de Sí. Florencia, era Florencia. Florencia ya está en clase con la nene Nupa. ¿Cómo no le voy a reconocer si se le demora una semana, 15 días? Soy sensible, ¿qué soy yo? ¿Sí? Pero Santiago, ¿qué tenés? ¿25 años? ¿Cuánto tenés? ¿30? No No, llega. no, 27, 27. ¿Viste? Ahora Claro. en un poquito cumplo 28. Listo, perfecto. Pero no, no tengo hijo todavía. Bueno, ¿se ¿Dónde entiende tenés? cómo es en la tecnicatura? ¿Se entiende cuál es la idea? ¿Mm? Janina Valeria Jiménez, ¿se entiende? Janina Sí, Valeria. sí, profe. ¿Sí? Bien, Sí. perfecto. Bueno, chicos, estoy a su disposición. Tienen que ponerse a trabajar. Los que ya me entregaron, ya les estoy revisando, ya les voy a dar una devolución. Va, Yo los te que ya me mando un borrador, consultaron. profe, para que lo vayas viendo. Dale, Daniel, ningún problema. Voy a tener todos los medios para comunicarte conmigo. Sí, sí. Me tenés que responder otro también, de la otra técnica. Lo tengo a Daniel, lo tengo a Claudio, que hace nota tecnicatura conmigo, así que estamos, somos Sí, como hermanos ya. sí, sí. Bueno, chicos, Ahora, ven, profe. Lucas, estarás ahí, así hacemos como para ver que se haya entendido todo, porque después pasa que le escriben a Lucas, no entendí nada, no sé lo que tengo que hacer, y Lucas se desespera y me llama, me dice, profe, ¿qué hacemos? Bueno, chicos, quedamos a disposición y bueno, pónganse a trabajar, Nos ¿eh? vemos. Sí, Bueno, profe, acá estoy, Bueno, disculpe, venía profe. manejando. No te hagas problema, Bueno, Lucas. profe. Listo, nos Nos estamos vemos. Un viendo. abrazo. Estamos viendo, Listo, profe. profe, Profe, Luquita, gracias. muchas cualquier gracias. cosa, Chao, Estamos en Marco. contacto. Chao, chicos. Hasta luego. Luquita, vos No, cualquier profe, cosa me gracias. escribís Sí, después. Pero sí, creo profe, que sí, sí. Chicos, quedó todo recuerden claro. que a las 19 sigue la otra materia. ¿No estamos conectados, Lucas? Sí, Sí, está sí, a las 20 conectado, horas sigue Lucas. la otra materia, ¿eh? Sí, sí, pero nos Bueno, de dejamos A última, las conectados, 20. nos salimos y después volvemos, Lucas. Como ustedes claro, Sí, eso. quieran, pero 20 horas sigue la otra materia y se toma asistencia de nuevo. Aquellos que tienen las cámaras prendidas, está muy bien, se les agradece. Aquellos que las tienen apagadas, revísenlas por favor, porque puede ser un error técnico. Quiero apelar que es eso. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos a las 20 horas. Nos vemos a las así 20. que Gracias, Lucas. Nos Bueno, vemos, tienen muchas 20 gracias. minutos para peinarse todo para las 20 horas prender la cámara. Chao, chicos. Nos chao, nos vemos, vemos. Nos profe. estamos Gracias. Chao, viendo. profe. Chao, Chao, profe. chao. Chao, profe. Hasta luego.
¿Cómo andan? Hola, profe, ¿cómo le va? Ah, Muy buenas bien, tardes. ¿ustedes? Hola, profe, ¿cómo está? Bien, Hola, profe, buenas tardes. buenas Hola, profe. tardes. ¿Cómo Hola, profe, andan? buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, chicos, vamos a comenzar con este temita. No es tan largo, así que bueno, vamos a ver cómo lo podemos desarrollar. Es a empezar a hablar un poquito de dinámica. Calculo que nos va a llevar 2 clases a hablar de dinámica y de energía, pero bueno, comenzamos. Voy a presentar. Bien. Esperen que... Ahí está. Bueno, ¿se acuerdan que estuvimos viendo dentro de la física, estuvimos viendo el principio de estática, o por lo menos la primera parte que vimos de estática, tratamos de entender un poquito el concepto de fuerza y las definiciones de fuerza y los distintos tipos de fuerza que nosotros entendíamos. Y después empezamos a ver un poco de cinemática. Cinemática en realidad es el estudio del movimiento, ¿sí? Eh, y cuando digo el estudio del movimiento, hacemos referencia a condiciones físicas que tienen que ver con el desplazamiento, con la velocidad y con la aceleración. Y tratamos de explicar desde la física la cinemática de una partícula, de un cuerpo y tratamos de dar herramientas, ¿sí? O definiciones dentro del marco de la física. Entonces, bien, pudimos explicar un poco de movimiento rectilíneo uniforme. Cuando hablamos del desplazamiento en una dimensión, después pudimos explicar un movimiento rectilíneo uniformemente variado, que era cuando incorporábamos, si ustedes recuerdan, el concepto de aceleración a ese cuerpo, ¿sí? Y decíamos que era el cambio de velocidades en función de un determinado tiempo, y no solo la velocidad constante, sino que íbamos aumentando su velocidad. Entonces ahí teníamos ese efecto de aceleración. Y obviamente el desplazamiento que tenía que ver con el cambio de posición cuando estuviésemos hablando ya sea en una dimensión o como lo vimos en 2 dimensiones, que teníamos un conjunto de... Lucas. Profe, disculpe que lo corte en el medio de la clase la explicación. Solicito a los que tienen las cámaras apagadas que las enciendan. Si tienen algún problema técnico o están trabajando, me lo informen por privado, ¿sí? Se reiteró en la clase anterior, lo volvemos a reiterar ahora. Disculpe, profe. Dale, Lucas, no era más. Bien, entonces hablábamos del desplazamiento en una dimensión, la velocidad y la aceleración en los movimientos rectilíneos uniformes y uniformemente variados, y después vimos estos mismos movimientos integrados a 2 dimensiones, donde podíamos ver el concepto de tiro oblicuo y veíamos cómo era el comportamiento ya en 2 dimensiones, y ni hablar si lo pudiéramos haber hecho en 3 dimensiones, pero obviamente que el desarrollo físico y geométrico era un poquito más complejo. Pero la dinámica del movimiento. Digo, ¿por qué estudiamos mucho el movimiento en 2 dimensiones como vimos en la clase pasada? Porque es lo que nosotros observamos. Digo, normalmente nuestra vista, por más de que tenga un concepto de profundidad, cuando estamos viendo un fenómeno físico de cinemática, de desplazamiento, lo estamos visualizando como si fuese una pantalla. Entonces es más fácil explicarlo desde las 2 dimensiones. En realidad los movimientos ocurren en 3 dimensiones, pero uno lo trata de ir simplificando para entender estos conceptos, vuelvo a repetir, de desplazamiento, velocidad y aceleración. Obviamente que después, con respecto a la cinemática, que les dije que teníamos el estudio de esos movimientos en función de cómo se iban generando, vimos algo de cinemática rotacional, que tiene que ver con el movimiento de algo que va girando, ¿sí? De manera circular o sobre un propio eje. Y habíamos definido, así a grandes rasgos, lo que era el movimiento circular uniforme o el movimiento circular uniformemente variado. Y ese concepto nuevo que introducíamos, que era la velocidad angular, distinta a la velocidad lineal, que explicaba un montón de este fenómeno circular que lo vemos cotidianamente, ¿sí? Lo vemos en una rueda, lo vemos en el segundero, lo vemos en un montón de ejemplos, en el torno girando, bueno, en un montón de cosas.
Y lo relacionábamos, ¿se acuerdan más a este concepto físico de el periodo, la frecuencia o las velocidades en función del tiempo, cuántas vueltas por minuto dábamos o cuántas vueltas dábamos? Y tratamos de hacer una analogía de manera más sencilla que es fácil explicarlo el movimiento circular desde esos dos conceptos y no tanto desde la física de, no sé, la velocidad lineal o la velocidad angular, que metíamos un poquito más de definiciones físicas. Pero eso es la cinemática, vuelvo a decirlo, es el estudio propio del movimiento. Ahora nos vamos a introducir en lo que es la dinámica, y la dinámica no es más que esa parte de la física que se encarga de estudiar a la causa que genera ese movimiento, ¿sí? O sea, ya no estudiamos en sí el movimiento, a qué velocidad sale o con qué aceleración, sino tratamos de entender qué es lo que genera un movimiento y qué efecto, o sea, dado por esa causa, se produce en ese cuerpo, ¿cierto? Entonces, obviamente que la dinámica, si uno la lleva a la física, ¿sí? Es la física elemental, esa física clásica, cuando empecé yo en la primera clase y les dije que nosotros teníamos un estudio de la física clásica o la física mecánica, es esto lo que estamos viendo, y que a medida que fue avanzando nos fuimos introduciendo más a conceptos subatómicos o a niveles mucho más chiquitos, y esa era la física cuántica, como decíamos nosotros, que es el estudio ya más de las moléculas, de los átomos y de las estructuras dentro de los átomos. Todo responde y todo tiene que tener un fundamento en la dinámica, porque obviamente que todo fenómeno observable en la naturaleza tiene un movimiento en sí asociado, o sea, tiene una causa que genera un movimiento. Digo, siempre la naturaleza está en constante dinamismo, por eso digo, la dinámica termina siendo fundamental dentro de la física. Entonces, ¿quién fue fundador o creador o esos físicos que empezaron a hacerse estas preguntas? Comienza ya en la época con Isaac Newton, que funda la base elemental de la dinámica y que hoy en día siguen siendo fundamental las tres leyes que él plantea, ¿cierto? Y las describimos como las leyes de Newton y son tres leyes elementales que es lo que intento en el día de hoy explicarles a ustedes. Y fíjense en que por allá en 1600, en el tiempo en que Isaac Newton era científico y que empezó a estudiar esto, fundó una base de la física que hasta el día de hoy es muy difícil de contrarrestar, y nosotros los físicos nos apoyamos mucho en lo que es la dinámica y las leyes elementales de Newton, y con esto explicamos un montón de cosas. Bien, desde el punto de vista dinámico, estas tres leyes de Newton, o las tres leyes elementales, las podemos catalogar como primera ley de Newton, segunda ley de Newton y tercera ley de Newton, y tienen un orden justamente porque vamos a tratar de describir estos conceptos y estas definiciones. La primera ley habla sobre el principio de inercia, vamos a hablar de este concepto de inercia. La segunda ley es la ley elemental o la ley fundamental de Newton. Y la tercera ley tiene que ver con el principio de acción y reacción y tiene que ver justamente con esta causa-efecto que se genera cuando yo empiezo a aplicar algo para que se genere un movimiento. Entonces, vamos a empezar con este concepto de fuerza, y repasando un poquito el concepto de fuerza, digo, y las propiedades que tienen esta fuerza. ¿Se acuerdan que dijimos que dentro de la física tenemos distintos tipos de fuerza, fuerzas de contacto y fuerzas de no contacto, fuerzas gravitatorias? Y básicamente, para poder explicar estas tres leyes fundamentales, nos debemos basar sobre las leyes de contacto o las fuerzas de contacto. Y si ustedes mal no recuerdan, tenemos aquellas fuerzas de contacto, ya sean por empujar o por un empuje o o por tirar sobre algo. Digo, cualquiera de estas dos formas, ¿sí? Genero siempre un efecto de fuerza sin un sentido y un desplazamiento, ¿sí? Si yo analizo este primer gráfico que está acá arriba, vemos que las dos fuerzas van en la misma dirección, digo, y en el mismo sentido, y podrían tener hasta la misma magnitud, pero cambia el punto de aplicación de quién la está generando. No es lo mismo hacerla desde atrás que tirar desde adelante. Y obviamente que eh, ya sea por empujón o tirón, la fuerza termina siendo la misma. Y obviamente que hay un intercambio o una interacción entre el objeto y la fuerza, o el objeto y el ambiente, ¿sí?
Después tenemos las fuerzas normales, que ya la habíamos explicado, es una fuerza que trata de oponerse y es de manera perpendicular al efecto de la gravedad sobre los cuerpos, ¿sí? Sobre una superficie. Normalmente la exponemos desde este lugar. Y esta es una fuerza normal, llamada así normal. Termina de explicar un poquito el concepto de las fuerzas gravitatorias que tiene que ver con esta última, que es con el peso. Y lo puedo ejemplificar de este modo. Si yo agarro cualquier objeto y lo tengo agarrado yo de mi mano y de repente lo suelto, evidentemente hay una fuerza de no contacto, que es la fuerza de la gravedad, que ejerce, sí, que ese cuerpo tienda a caer sobre la altura que se encuentra y llegar hasta alguna superficie o hasta la que la contenga. Esa fuerza de gravedad es igual en toda la Tierra, ¿sí? Y tiende a atraer los objetos hacia el centro de la Tierra. Bien, si fuese así, y si ese fuese la única fuerza y no hay nadie que se oponga, todos nosotros tenderíamos, y lo voy a llamar así entre comillas, a irnos y, y sentirnos atraídos cada vez hacia la Tierra y ir introduciéndonos hacia la Tierra, digo, o sea, seríamos como que nuestra fuerza constantemente estaríamos apoyándonos sobre una superficie y después ir cayendo. Como eso no ocurre, existe una fuerza que contrarresta ese efecto y aunque nosotros no la percibimos está y tiene un sentido opuesto, que es justamente la normal. Fíjense en que es una fuerza que actúa sobre el cuerpo, pero normalmente la hace la superficie. Nosotros no la vemos esa fuerza, pero está. Digo, el ser humano aparece con esa fuerza normal de manera innata porque contrarresta el peso, ¿sí? Nosotros ya estamos acostumbrados a trabajar y a vivir sobre la acción de la gravedad, justamente porque esa fuerza normal es la que se va a tender a oponer, ¿sí? Y con eso podemos explicar un montón de conceptos. Después tenemos obviamente las fuerzas de fricción, que son aquellas fuerzas tal que, como ven acá, tienden a oponerse al movimiento, ¿sí? Si el movimiento va hacia la derecha, la fuerza de fricción se va a oponer, es una fuerza que aparece en sentido opuesto, o si va hacia la izquierda, va a tener la fuerza hacia la derecha. O si voy hacia arriba, hay una fricción que va a generar que vaya hacia abajo, o si voy hacia abajo, va a hacer que vaya hacia arriba. O sea, cualquiera de todas las fuerzas, siempre la fricción tiende a oponerse al movimiento. Y en la naturaleza, la fricción ocurre siempre. Digo, hay un coeficiente, cuando calculemos, cuando les muestre algún ejemplo de cálculos de fricción, siempre hay un coeficiente de fricción eh, que está oponiéndose al movimiento, ¿sí? Uno intenta reducir esa fricción al mínimo para que no tenga tanto efecto de fricción. Por ejemplo, doy un ejemplo, cuando patinamos sobre una pista de hielo, si alguno tuvo la experiencia, fíjense en que el movimiento sobre la pista de hielo, la fricción es casi nula, pero porque la superficie tiene una característica que esa constante de fricción, después la vamos a ver, es muy bajita, ¿sí? Entonces los movimientos son un poco más fáciles de explicar. Ahora, no es lo mismo empujarnos con los patines de hielo o unos rollers, no sé, sobre una superficie eh, de hielo con respecto, por ejemplo, al cemento, ¿sí? O con respecto al asfalto. Cada uno de ellos tienen distintas fuerzas de rozamiento. Y las fuerzas de tensiones, como dice acá en el punto C, no son fuerzas más que de tirar, ¿sí? O fuerzas que se ejerce sobre un objeto por la cual está tensionado y está generando de manera constante un movimiento hacia un sector. La conjugación de todas estas fuerzas, ¿sí? Ocurren siempre y ahora sí tenemos que explicar el concepto de inercia. Perdón. Repasando este concepto de fuerza, ¿se acuerdan que vimos que la suma de todas las fuerzas que pueden intervenir sobre un cuerpo, ¿sí? Es igual a la suma de todas ellas es igual a la resultante? Y yo lo puedo simplificar, ¿sí? Simplemente con la sumatoria de todos sus componentes, tanto en X o en Y, y hacer una resultante que va a ser una única vector, porque recuerden que cuando hablamos de suma de vectores, eh, tenemos que hacer una suma vectorial y no una suma numérica. Por eso van a encontrar esta ecuación que es la raíz cuadrada de todos los R en X al cuadrado, o sea que serían todas las fuerzas en el eje de las X, más toda la fuerza en Y al cuadrado, eh,
y eso me va a dar el módulo, ¿sí? El módulo, o sea, la intensidad de la fuerza resultante. Ahora, ¿puede dar cero esto? Sí, puede dar cero, evidentemente, y acá sí vamos a empezar a explicar este concepto de inercia que tiene que ver con la primera ley. La inercia nosotros le decimos que no es más que eh, la oposición al cambio de estado, ¿sí? De un cuerpo. Y cuando digo la oposición del cambio de estado de un cuerpo, acá es debatible en un montón de aspectos. Si yo ahora estoy sentado al frente de la computadora y la computadora está quieta, yo puedo suponer que esa computadora está en reposo. Y sí, evidentemente está en reposo. Ahora la pregunta es, ¿hay fuerzas que están actuando sobre esa computadora? Sí. Sí, Bien, ¿qué fuerza? Y tenés la Toda fuerza la de la gravedad. gravedad y la Gravedad. fuerza de la mesa hacia arriba para que no. Perfecto. Ahora, si yo lo estoy viendo en reposo y tengo un par de fuerzas, lo acabas de escribir vos, lo que acaba de escribir Álvaro, eso se llama pares de fuerza, ¿sí? En un solo eje, ¿sí? En el eje vertical, en el eje de la Y, tenés la gravedad que va hacia el piso y la fuerza normal que va hacia arriba. Si yo lo estoy viendo que está en reposo, evidentemente dentro de la física significa que la fuerza peso está igualada con una fuerza normal, ¿sí? ¿Y qué significa eso? Que si yo tuviese la fuerza peso un poquitito más grande que la fuerza normal, evidentemente yo estaría viendo que mi mesa se estaría rompiendo, o en su defecto se rompería, ¿sí? La computadora, ¿sí? O tendería a irse hacia el piso. Y si fuese al revés, que tengo una fuerza normal que es un poquito más grande que la del fuerza peso, nosotros veríamos que la computadora flota, ¿sí? O tendería a irse hacia arriba. Y eso la verdad que no ocurre porque justamente en este sistema del reposo, la suma de ambas fuerzas que están en sentido opuesto es igual a cero. Entonces, la condición del reposo no es solo el concepto de que está quieto, sino que las fuerzas intervinientes en ellas es igual a cero. Entonces, ahí definimos nosotros el concepto de inercia. Todos los cuerpos, ¿sí? Se van a oponer al cambio de estados, ¿sí? Ya sea que esté en reposo y pase al movimiento, o cuando estén en movimiento y tiendan a ir hacia el reposo. En ambos sentidos puede ocurrir. Ahora, para que eso ocurra, para que haya inercia, la suma de todas las fuerzas intervinientes sobre ese cuerpo tiene que ser distinta de cero. ¿Bien? Perfecto. ¿Eso lo entendieron? O sea, profe, que la suma, todos los números tienen que ser diferentes. No, no necesariamente. Podés tener. Mira, voy a hacer un pequeño gráfico para que lo podamos entender. Vamos a suponer, mira, que tengo. Espera, le dibujo aquí el costado. Vamos a suponer que tengo un cuerpo, ¿sí? Y tengo una fuerza. Mira, vamos a dibujar con color rojo. No estaríamos Bien. viendo, profe. Acá al Acá ya lo costadito. vi, ahora sí. Ahí está, bien. Vamos a suponer que yo tengo. Me quedó cruzada, pero vamos a suponer que yo tengo esa fuerza. Control C, control X. No, perdón. Control A. Que sería la fuerza de peso. Bien. Recuerda que son vectores, ¿sí? ¿Estamos? Bien. En el ejemplo de la mesada existe un par de fuerzas, lo vamos a poner con otro color, que se va a poner a esta, ¿sí? Entonces, te la voy a dibujar en sentido opuesto y con la misma magnitud. Deberían dar iguales más o menos, para que lo puedas ver, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si existe una tercera fuerza? La voy a dibujar con rosa. Y que tenga solo este sentido. En esta condición, en las sumatorias de fuerza, en X y en Y, yo te voy a mostrar, mira, en Y tengo una que vale -10, vamos a poner un número, hacia abajo, y la otra vale +10. Esas dos, -10 más 10 es igual a cero. Acuérdate que es la suma. -10 más 10 es igual a cero porque están sobre la misma eje de acción. Ahora, en el eje de las X, donde está la lila, tengo una que vale 2, pero no tengo ninguna que vale de este lado. Entonces, la sumatoria total en todo este sistema
Sería ¿sí? 2. Sería 2 en el eje de las X. Y esto va a hacer de que ese cuerpo amarillo se mueva. ¿Bien? Sí. Ok. Ahora, si yo pongo otra fuerza, y esto te lo estoy dibujando en eje X y Y para que lo podamos ver más fácil, pero mira, si yo ahora pongo otra fuerza, le vamos a poner otro color, en verde, que vale -2, evidentemente acá en este sistema hay 4 fuerzas actuando, pero en sentido opuestos, entonces la sumatoria de fuerzas es igual a 0. Un ejemplo claro que lo podemos ver esto es cuando uno juega con una soga y ponemos 2 personas de un lado y 2 personas del otro lado y empiezan a tirar en sentido opuesto. ¿Quién va a ganar? Y cuando las fuerzas son iguales, la soga no se mueve, o sea, no nos movemos del centro, el famoso juego de las hinchas. Ahora, cuando uno hace un poquito más de fuerza, evidentemente nos desplazamos hacia un lado. ¿Bien? Pero nadie deja de hacer fuerza. Cuando están en reposo en el medio y los dos están haciendo la misma fuerza y nadie se mueve, ¿sí? No significa que no hay una fuerza actuando, sino que la suma de esa fuerza es igual a 0. Y ahora esto te lo puedo llevar así a ese ejemplo, porque es más fácil de ver, o en un ejemplo, si yo tuviese inclusive, vamos a seleccionar esta, y digo, bueno, tengo esta que está inclinada. ¿Para qué la quiero mover para el otro lado? Vamos a suponer que está inclinada así. Y ahora tengo esto. ¿Sí? Evidentemente, para que esto sea igual a 0, la componente esta azul, que se puede descomponer en X y se puede componer en Y, acuérdate que yo puedo generar dos vectores a partir de una, tendría que ser un vector en X, perdón, en Y, igual a esta roja, pero en sentido opuesto, o sea que esta debería ser más alta, ¿sí? Vamos a suponer que sería ahí. Este pedacito que ves del centro hasta acá arriba debería ser igual a la roja en sentido opuesto. Pero acá voy a tener esta que es azul, su componente en X, y abajo tengo la otra celestita, perdón, la violeta, que ya están. Ahí se sumarían las dos. Entonces vamos a suponer que esta es 2 y la que tengo abajo es 3, sería 5. Para que esté en reposo, esta verde, que está en sentido opuesto, tendría que ser más o menos así. ¿Sí? 5 en sentido opuesto. Y mira ahí que ya el sistema tengo una que está tirando oblicuo, una que es más grande para un lado, otra que es más cortita de este lado y la del peso que hacia abajo, y el sistema estaría en equilibrio. Entonces, en ese momento yo puedo decir que está en reposo. Entonces ahora, la condición del reposo, ¿sí? La podemos definir desde la fuerza que se trabajan en ese cuerpo, ¿sí? Entonces, cuando digo que la suma total de toda la fuerza que interviene es igual a 0, está en reposo. Y esa es la condición de dinámica, ¿sí? ¿Estamos? Ahora, cuando la suma de toda la fuerza es distinto de 0, en cualquier lugar, para cualquier lugar, la que me salga la resultante, el cuerpo empieza a moverse a una velocidad, a una aceleración y hay un desplazamiento porque cambia de posición. Bien, lo que vimos en la unidad anterior es que es cinemática. Pero ahora todavía eso no lo vamos a ver, ¿sí? Por lo menos quiero que entiendan eso, que si es distinto de 0, existe el principio de inercia. ¿Bien? ¿Ahí Listo. quedó claro? Sí, 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 quedó clarísimo. Perfecto. Bien. Con respecto, a ver, que no me acuerdo si la próxima filmina, esperen que quiero seleccionar todo esto y lo borramos. Bien. Ahora, existe otra condición también que yo la puedo considerar en reposo, porque la sumatoria de su fuerza es igual a 0, y es, por ejemplo, en un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Y por qué? Lo voy a llevar al ejemplo gráfico y más común. Vamos a suponer que salen de viaje y van por una autopista recta, van para el sur, que tenemos 500 kilómetros más o menos de autopista recta. Un día de cero vientos. No hay nada de viento, ni en contra, ni a favor, ni de un lado ni del otro. Salen en el auto, aceleran, llegan a 100 kilómetros por hora y empiezan a viajar en movimiento rectilíneo uniforme a 100 kilómetros por hora.
Y lo hacen así durante todo el viaje. Ahora usted me va a decir, pero profe, hay algo que está haciendo, hay una fuerza que está haciendo de manera constante que yo viaje a 100 kilómetros por hora. La del motor, ¿bien? La de las ruedas girando. Llámenla como ustedes quieren si no quieren poner. Hay una fuerza que está haciendo que yo me mueva a 100 kilómetros por hora. ¿Sí? No es que fue un impulso. Alguien me impulsó y soltó. Hay una fuerza. Y esa fuerza, ¿sí? Que está yendo a 100 kilómetros por hora tiende a oponerse a la fuerza de rozamiento propia de las ruedas sobre el asfalto, ¿sí? Porque el rozamiento hace de que esas ruedas se detengan. No sé si alguno de ustedes alguna vez en un viaje venía a 100 kilómetros por hora y soltó el pedal del acelerador y dijo, voy a ver cuánto tardo con el envión, esa famosa palabra, ¿qué envión tengo? Y voy a ver cuánto tarda. Y bueno, no sé, vengo a 100, a lo mejor hago, no sé, 800 metros y me termino frenando. Y usted me dice, pero ¿por qué me freno? O sea, ¿por qué nos frenamos? Nos frenamos porque el rozamiento de la rueda contra el asfalto me va generando una fuerza en ese momento que es mucho mayor para atrás que la que genera el propio el empuje del auto. Bueno, volviendo al ejemplo, voy a 100 kilómetros por hora, ¿sí? Donde no avanzo a más velocidad y donde no retrocedo. Vamos a suponer que tengo un auto que es perfecto, última tecnología, le clave 100 kilómetros y no pasa nada. Adentro, yo, en la percepción del movimiento, estoy en estado de reposo. Lo hablamos la otra vez cuando explicamos MRU. Cuando yo estoy viajando a 100 kilómetros por hora y toda la masa que va viajando a 100 kilómetros por hora se mate y el agua cae igual que como estuviésemos sentados nosotros ahora. Ahora, de repente empecé a acelerar y yo quiero llevar un mate, ¿sí? El efecto de la gravedad cayendo de una partícula de agua, ¿sí? De un flujo de agua que es materia y que es masa que va cayendo, cuando yo acelero, existe una fuerza que va hacia adelante. Cuando va hacia adelante el agua, también tiene el mismo efecto. No va a viajar a la misma velocidad que nosotros, ¿sí? Porque tiene una masa que es distinta. Yo tengo una masa, el agua tiene otra masa. ¿Y qué pasa cuando aceleramos y quiero llevar un mate? Normalmente me quemo. ¿Por qué? Porque cuando yo apunto acá, el agua cae hacia atrás, o cuando estoy frenando, el agua cae hacia adelante. Eso es un indicio de que si yo estoy a velocidades que no son constantes, ¿sí? ¿Estamos? No estoy en reposo, estoy en movimiento. Pero ahora, si yo estoy a velocidades constantes, estoy en un estado de reposo. El movimiento rectilíneo uniforme en un estado de reposo. Y si ustedes preguntan, bueno, respondamos la ley, la primera ley de Newton, la ley de inercia. ¿Qué debo hacer yo para contrarrestar ese estado de reposo? Nada, o lo freno o lo acelero. O, por ejemplo, doblo una curva o doblo otra curva, ¿sí? O viene viento de un costado o viene viento de otro costado. O sea, cualquiera sean los efectos que las fuerzas ejercen sobre esa masa que sería el auto y nosotros adentro, sentiríamos un principio de inercia y nos estaríamos moviendo, ¿sí? Entonces esa es la manera fácil de describir o por lo menos de entender la inercia. Muchas veces la inercia nosotros la entendemos desde el lugar de algo que está en reposo y de repente empieza a moverse. Bueno, justamente es eso. Eh, si hay una pelota, este ejemplo de la pelota con el jugador y con el pie, es muy claro. Si no hay nadie que patee la pelota va a estar ahí, no se va a mover, porque justamente su par de fuerza del peso y la normal está igualada. Ahora, de repente vino alguien y la pateó, la pelota se empieza a mover. Yo necesito que alguien o que algo, llámenlo como ustedes quieran, ejerza una fuerza sobre ese cuerpo para que tenga un movimiento. No existen, ¿sí? No existen movimientos sin aplicaciones de fuerza. ¿Quedó claro? Siempre necesitamos aplicar una fuerza, ya sea inicial por un impulso, por un movimiento o una fuerza constante. Yo necesito aplicar una fuerza para que algo empiece a moverse o empiezo o puedo aplicar fuerzas para sacarlo de su estado de reposo, que sería un movimiento rectilíneo uniforme. Por eso cuando expliqué el estado de inercia dije de un estado de reposo a movimiento o de un estado de movimiento a reposo. Por eso la inercia tiene que ver justamente ambas vías, ¿sí? Y esa es la ley fundamental. Entonces acá, evidentemente, estoy relacionando ahora el movimiento con la fuerza y ni dudarlo al movimiento con la propia masa, ¿sí? Porque
cada cuerpo tiene una determinada masa. Entonces, hay algo que se va a oponer al movimiento en el principio elemental de la inercia. ¿Quién se va a oponer al movimiento? ¿O qué cosa se va a oponer al movimiento? No, no sería otra fuerza. Digo, físicamente, si estamos hablando de que un La cuerpo se... resistencia. No. ¿Qué tenemos nosotros en nuestro cuerpo? La masa, Masa. profe. Se me hace el Masa. Muy bien. La masa es lo que tiende a oponerse al movimiento. ¿Sí? Fíjense en este concepto que es un poquito claro, pero no es introductorio hacia la segunda ley. Antes de empezar a hablar de la segunda ley, que tiene que ver con esto de que la masa es la que se va a oponer al movimiento, porque cuando yo quiero generar un movimiento, tengo que generarlo sobre un cuerpo y ese cuerpo tiene masa. Entonces la masa, nosotros la vamos a definir desde un concepto ahora desde el punto de vista de masa inercial. Pero antes de hablar de la masa inercial o el concepto de masa, está bueno entender esto, cuál es el marco de referencia, para poder entender lo que es la dinámica. Y fíjense acá en este ejemplo claro, ¿sí? Vamos a suponer que esto fuese un eje en la X y tengo distintos tipos de tiempo. Fíjense en el tiempo cero y tengo un tren que se va a mover una determinada aceleración, o sea, en sentido hacia la derecha. Y adentro están ustedes con unos rollers. En un tren, ¿sí? Que empieza a moverse hacia este lado. Ustedes están en reposo. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Cuando el tren empieza a moverse y ustedes tienen una rueda y las ruedas no generan rozamiento, vamos a suponer que es una condición ideal, a medida que va avanzando el tren, ¿sí? Ustedes van a pensar que se están moviendo, ¿sí? Porque el tren va avanzando y ustedes están adentro. Pero si yo evalúo la posición, y ustedes la ven acá, están siempre parados sobre la misma posición. Entonces no hay movimiento. Esto ocurre, ¿sí? Porque el marco referencial es lo que yo estoy observando. Por eso las referencias inerciales es desde el punto de vista del observador. Si este tren fuese un vagón infinito de largo, nunca cambiaría su posición. ¿Con respecto a qué? A la Tierra. Entonces podría pasar un tiempo infinito y yo no cambiaré mi posición. Entonces yo podría tener una velocidad y una aceleración de manera infinita y yo por dentro, visualmente, que estarían ustedes con esos patines, verían que esto avanzaría prácticamente de manera infinita, pero si uno lo ve desde afuera, eh, denme un segundito. Hija, dame un segundo. Perdón, chicos. Denme un segundito. Disculpen, chicos, acá estoy de nuevo. Tengan hijos y que les piden plata es hermoso. En clase. Bien, seguimos. Eh, ahí está. Esto era así. No. Bien. Entonces seguimos acá desde el punto de vista del marco referencial, ¿sí? Y le estaba explicando que si fuese infinito, ustedes que están quietos en la misma posición, porque acá si yo trazo, a ver si tengo, no tengo ahora para verlo.
Pero bueno, si yo trazo acá, fíjense con el mouse, una línea recta y acá tuviese la posición en el eje de las X, yo no me estaría moviendo. Lo mismo pasaría en sentido opuesto, ¿sí? Si, si el tren, ¿sí? Fíjense en empezar a desacelerar y nosotros estuviésemos quietos, ¿sí? Fíjense que acá vendría una determinada velocidad, la cual yo vendría viajando a la misma velocidad que, que tiene el tren y de repente empiezo a generar una aceleración en sentido opuesto que va a hacer que disminuya mi velocidad. Fíjense en que el cuerpo, ¿sí? O ustedes que están sobre esos patines, tenderían, ¿sí? A mantener la misma velocidad, ¿sí? Que tendrían inicialmente, porque justamente lo que van haciendo es un cambio de posición con respecto, ¿sí? A la velocidad que venían teniendo adquirida. Y aunque ustedes estuviesen quietos acá, eh, digo, en el momento de que empieza a generarse una aceleración de manera constante, tenderíamos a ir hacia adelante, o sea, seguiríamos con ese impulso hacia adelante. Lo mismo ocurre con un movimiento, ¿sí? Circular. Fíjense en que el desplazamiento se da debido a las fuerzas centrífuga eh, con respecto hacia el eje y hacia la aceleración centrípeta. Eh, Deme un ratitín, no los veo, ¿por qué no los veo? Ahí está. Bien, volviendo al concepto de masa, ¿sí? Como le explicaba recién, normalmente a la masa ahora ya la definimos como una propiedad, obviamente, de todos los cuerpos que tiende a oponerse o generar una resistencia al cambio de movimiento. Y eso obviamente que lo que me está diciendo es lo siguiente. Si yo recién le decía que la masa es la que se va a oponer en movimiento, mi primera pregunta ¿es lo mismo movilizar una masa de 1 kilo que movilizar algo que tiene 1000 kilos? No. No, Entonces, No. obviamente que la magnitud, justamente la magnitud de la masa, es proporcional, sí, al esfuerzo que yo deba hacer o a la fuerza aplicada para generar un movimiento. Entonces, a mayor masa, mayor fuerza. Lo cual, sí, evidentemente esto nos introduce, sí, a una segunda ley, que es la segunda ley de Newton, o la ley fundamental de Newton, donde ahora relacionamos, sí, a la fuerza aplicada para generar ese cambio del movimiento. O sea, ahora recuerden que la fuerza para que haya un movimiento tiene que ser distinta de cero, como vimos en la primera ley. Y eso es igual, obviamente, a la masa de ese cuerpo por el movimiento, ¿sí? Generado por el movimiento, por la aceleración generada. O sea que cuando yo aplico una fuerza sobre un cuerpo, evidentemente hay un cambio, ¿sí? De su estado de reposo a un movimiento. Y si hay un cambio de estado de reposo a un estado de movimiento, significa que hay una aceleración. ¿Por qué? Porque parto de cero, mi velocidad inicial, y de repente paso a tener 10 kilómetros por hora. O vengo a 10 kilómetros por hora y genero un aumento de aceleración porque cambié mi velocidad. Recuerden que los cambios de velocidades me da sí o sí una aceleración. Entonces fíjense en que la segunda ley elemental de Newton solo describe a la fuerza desde el concepto este proporcional entre la masa y la aceleración. Entonces está muy bueno hablarlo de este lugar porque ahora ya la fuerza la puedo considerar como el causante del movimiento de una masa, ¿sí? Entonces, a mayor fuerza, miren, lo podemos hacer un montón de analogías en este concepto. A mayor fuerza, ¿sí? Sobre una misma masa, voy a obtener más aceleración. Y obviamente que eso responde a qué. Y yo quiero, vamos, suponer, agarro una pelotita de tenis y la quiero tirar con la mano. Si hago menos fuerza, la pelotita cae cerca, ¿sí? Tengo menos aceleración porque parte con una velocidad cero y la velocidad final, no sé, va a ser 10 metros. Ahora, la quiero tirar más rápido y cuando digo rápido es que agarre más velocidad. El delta de velocidad significa que tengo más aceleración. Por ende, la misma pelotita aplicando más fuerza, voy a generar mayor aceleración. Lo mismo puedo hacer una analogía con respecto a la masa, ¿sí? Si tengo la misma fuerza aplicada para generar una determinada aceleración, a medida que voy aumentando la masa, lo que va a hacer es que la aceleración y la fuerza bajen. Por eso hay una proporcionalidad directa e inversamente
con respecto a la masa y la aceleración, ¿sí? Esto nos lleva a pensar, obviamente, por ejemplo, en esta ley podemos explicar estos conceptos que tienen que ver con la sumatoria de fuerzas y cuando son iguales igual a cero, perdón, y estamos en reposo, o cuando es distinta de cero. Y acá en este ejemplo, en estas tres aplicaciones, fíjense, digo, vamos a suponer que lanzamos un disco sobre una superficie que pueda deslizarse sin una fuerza de rozamiento, lo cual su velocidad es constante, obviamente es lo que yo le decía, y no hay ninguna fuerza que interviene, o por lo menos la sumatoria de fuerza es igual a cero, no hay aceleración. Entonces, si no hay aceleración en la ecuación anterior, si esto es igual a cero, perdón, acá, si esto es igual a cero, no importa qué valor de masa tenga, ¿sí? Porque va a ser 10 por cero, la fuerza es igual a cero. Entonces responde y respeta la primera ley elemental de la dinámica. Ahora, ¿qué ocurre cuando la sumatoria de fuerza es distinta de cero? ¿Sí? O cuando tengo ya una fuerza neta o una fuerza resultante, obtengo una aceleración y esta aceleración lo que va a hacer es un aumento gradual de la velocidad. Acá existen distintas formas de generar una aceleración o un cambio de velocidad. Se puede hacer por una fuerza aplicada de manera constante o puedo generar un impulso que va a ser, el impulso es aplicar una fuerza en un cuerpo por un determinado instante. Después suelto, dejo aplicar ese impulso. Cuando genero ese movimiento, existe un periodo de tiempo que se respeta la segunda ley de Newton y después va a existir un periodo, ¿sí? Si no existieran fuerzas de rozamiento o nada que lo haga caer, que se va a mantener, ¿sí? A fuerzas iguales a cero, porque no hay fuerza y la aceleración se mantiene constante. Y lo mismo pasa en este tercer caso cuando viene una determinada velocidad y opongo, o la sumatoria de fuerzas se opone al movimiento, ¿sí? Por la cual estaría generando una aceleración negativa, ¿sí? Y una disminución completa de velocidad. Recuerden, recuerden, y acá estoy en esta ley, que la fuerza es un vector, ¿sí? Y recuerden que la aceleración también es un vector igual que la velocidad, ¿sí? Son medidas vectoriales y no escalares. La fuerza, la velocidad, el desplazamiento y la aceleración son vectores. Entonces, en función de esos vectores, yo puedo determinar, ¿sí? Estos conceptos que tienen que ver con la dinámica del movimiento. Eh, bien, ahora analicemos este ejemplo para poder entender un poquito esto de la relación entre la masa y la aceleración y las fuerzas. Vamos a suponer que yo tengo un cuerpo determinado, ¿sí? De masa 1, ¿sí? Donde yo aplico una sumatoria de fuerza que va a ser distinto de cero en el sentido de las eje y las x, la cual por la ecuación de Newton me va a dar una determinada aceleración. Y ahora vamos a suponer que tengo otro cuerpo y lo sujeto a las mismas condiciones, o sea, la misma fuerza o la misma sumatoria de fuerza, la masa 2 es distinta, lo cual va a producir, fíjense, una aceleración menor porque esta masa es mucho más grande que la masa 1. Ahora, ¿puedo encontrar una relación directa entre ellos? Sí, puedo encontrar una relación directa, por ejemplo, a la misma sistema de fuerza, o sea, el mismo valor de fuerza, pero ahora teniendo en cuenta las masas de ambos dos, una relación entre cuál sería mi valor de esta nueva aceleración que va a ser determinada por la suma de las masas. No es que es indistinto, digo, trabajar con una de menor o una de mayor o en conjunto las dos. Puedo hacer una relación, ¿sí? Directa por la suma de las fuerzas en relación a estas masas nuevas y así hacerlo con todos los sistemas a medida que vaya incorporando masas. Esta relación a nosotros la llamamos masas inerciales y nos sirve para poder calcular, ¿sí? Sobre una misma fuerza los efectos aplicados sobre una masa y sobre una aceleración. Entonces yo puedo encontrar, ¿sí? En un ejemplo claro, cómo se haría, por ejemplo, la aceleración de un tren sin carga y un tren con carga, ¿sí? Porque todos aplicarían la misma fuerza. ¿Y dónde sale esa relación? Bueno, justamente de acá. La masa 1 por la aceleración 1 sería la sumatoria de esta fuerza. Como esta es igual a esta, puedo decir que va a ser igual
a la masa 2 por la aceleración 2, y lo único que hago es juntar las masas por un lado y las aceleraciones por el otro lado, y ahora este sistema de igualdad yo lo puedo hacer por tantas masas yo quiera incorporar, y así poder encontrar los valores de aceleraciones o de masas relacionados. Entonces, a veces teniendo un valor de una masa sobre el mismo efecto de fuerza, otro valor de otra masa, y aunque sea una de sus aceleraciones, yo puedo encontrar un montón de resultados posibles debido a que esta ley de Newton es proporcional porque justamente existe la proporcionalidad entre la fuerza y las masas inerciales. Entonces, esta segunda ley de Newton se resume en cuatro fundamentos, ¿sí? De manera elemental, donde sí vemos que es una ecuación es vectorial, justamente porque la suma de sus componentes en las aceleraciones son vectoriales y las fuerzas son vectoriales y son proporcionales en cada eje en la cual estén haciendo, ¿sí? Esto nos puede explicar a nosotros esto de qué ocurre, miren. Yo lo doy este ejemplo. ¿Qué ocurre si yo vengo a 100 kilómetros por hora y voy acelerando y de repente me topo con algo que me va empujando hacia el costado? ¿Sí? Bueno, va a ser de que yo siga avanzando a una determinada velocidad, pero que también empiece a girar, ¿sí? En función de hacia dónde va ese empuje. Entonces, la masa mía va a tener una aceleración ahora debido a la fuerza del empuje. No solo hacia adelante, sino hacia un costado. ¿Sí? Entonces el auto se puede desplazar, o lo que yo estoy moviendo, en una diagonal, por ejemplo. Por eso digo que eso explica un poco el concepto de la ecuación vectorial según el movimiento. Eh, o la segunda condición es que es debido a fuerzas externas o debido a fuerzas ejercidas sobre un cuerpo, ¿sí? Obviamente que siempre tiene que haber alguien que genere una fuerza para poder generar el movimiento sobre un cuerpo, no yo mismo, ¿sí? ¿Estamos? No un cuerpo propio puede generar movimiento haciendo fuerza sobre yo mismo, ¿sí? Es un ejemplo. Es como si, em, por ejemplo, yo me subo a un bote y estoy remando. Está bien, uno dice, yo estoy haciendo la fuerza, sí, pero yo no hago la fuerza sobre yo mismo para adelantarme en un lago. Lo que estoy haciendo es una fuerza sobre la superficie del agua para poder avanzar, ¿sí? O sea que en realidad el objeto mío de avance es aplicar mi fuerza, ¿sí? Sobre otro objeto, que en este caso sería el agua. ¿Estamos? No hay nada en la física que describa que yo aplicando una fuerza sobre uno mismo, ¿sí? Me genere un movimiento. Obviamente que esta ecuación es válida siempre y cuando la masa sea constante, y acá esto lo voy a decir así entre comillas, todos conocemos, o por lo menos hemos sentido hablar de Albert Einstein, y Einstein sí dice algo elemental que tiene que ver con la teoría de la relatividad, donde dice que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. ¿Y eso qué significa? Que cuando la masa la puedo llegar a acelerar al cuadrado de la velocidad de la luz, se transforma en energía. Entonces, obviamente que esta ecuación es válida si la masa no cambia, ¿sí? Si yo tengo un cuerpo que va perdiendo masa o de repente se transforma toda esa masa en energía, no es válida esta ecuación. Por eso digo, solo es válida para masas constantes. Y también solo es válida para marcos de referencias inerciales, como le expliqué yo recién, en función de cómo yo estoy evaluando esta ley de Newton. No puedo ejercer una segunda ley de Newton cuando, por ejemplo, em, estoy viendo, yo como observador estoy en un movimiento y de repente estoy viendo otro movimiento, ¿sí? Esos son marcos de referencia no inerciales, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo voy en un auto y de repente veo un tren que va, tiene que ver un poco con la teoría de la relatividad, yo voy a una determinada velocidad y de repente estoy viendo que al lado mío alguien va viajando a otra velocidad y quiero tratar de explicar ese movimiento. En ese caso es más difícil poder explicar esta segunda ley de Newton. Veamos un ejemplo claro como para poder resolverlo. Fíjense, dice un trabajador aplica una fuerza horizontal, ¿sí? Constante, va empujando de manera constante de 20 newton sobre una caja que pesa 40 kilos, ¿sí?
que descansa sobre un piso plano y su fricción es despreciable. Este es un ejemplo típico. Y pregunta, ¿qué aceleración sufre la caja? Bueno, evidentemente la fuerza-peso, ¿sí? Con respecto a su normal, están igualadas, pero la fuerza-peso está igualada, no la masa de ese cuerpo. La masa de ese cuerpo sigue siendo 40 kilos, ¿sí? O sea, mi masa acá es la misma que en el Aconcagua, la misma que en el Everest y la misma que en la Luna. Mi masa no cambia. Lo que cambia es mi efecto del peso, eso tenganlo presente. Entonces, en esta segunda ecuación de Newton, vemos que la fuerza es igual a 20 newton igual a la masa por la aceleración. Yo quiero encontrar cuál es mi aceleración, voy a despejar, ¿sí? La masa, o sea, la aceleración desde acá, la masa pasa dividiendo y va a ser 20 newton dividido 40 kilos. ¿Cuánto me daría eso? 0,5. 0,5. Muy bien, 0,5 metros por segundo. Entonces, fíjense en que la caja se movería con una aceleración de 0,5 metros por segundo. ¿Puedo calcular la velocidad? Sí, tranquilamente. Puedo calcular la velocidad a un determinado desplazamiento, porque tiene una aceleración, porque dice que yo lo estoy empujando de manera constante. Nos tenemos que remitir a las ecuaciones de velocidad, ¿se acuerdan? Y aceleración que vimos en el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, obviamente que sí hay una, explico esto, hay una relación entre la masa y el peso, eh, y nosotros sabemos que el peso, ¿sí? No es más que el producto de la masa por la gravedad. Eso lo hemos hablado antes, es el producto de m por g. Entonces fíjense que el peso termina siendo una fuerza, y fíjense que respeta la segunda ley de Newton, que la acción del peso es igual a la masa por g. Ahora, la acción de la gravedad es la misma acá a 1000 metros, a 2000 metros, 3000 metros, porque g es la misma dentro de la Tierra. Entonces, fíjense en que siempre nosotros ahora, cuando hablemos del peso, tengamos presente que es la condición elemental en la cual nosotros podemos reobservar, ¿sí? El efecto de la segunda ley de Newton, ¿sí? Que todo cuerpo va a ejercer, ¿sí? Una aceleración, ¿sí? De la gravedad debido a una determinada masa. Y esos van a tener una fuerza ejercida que va a ir cambiando en función de, obviamente, la masa. Eh, bien, cortamos ahí porque la clase que viene, perdón. La clase que viene vamos a explicar un poquito de lo que es el principio de acción y reacción, y yo les voy a traer algunos ejercicios como para que veamos en qué parte nos sirve y podamos visualizar un poquito este concepto de la primera y segunda ley. La clase que viene seguramente vamos a ver principio de acción y reacción, conceptos energéticos sobre la dinámica de manera abstracta, y ya con eso cerraríamos dinámica, ¿sí? Energía y trabajo, vamos a ver, todo junto. Perfecto. Bien, Javier, sí, lo voy a subir ahora este fin de semana. Ya subo con lo de energía y trabajo, así ustedes lo tienen. Y bueno, la semana que viene, jueves que viene, cerramos todo el contenido este para que ya después a la próxima semana recuerden que dejo abierto un cuestionario de resolución de tipo evaluación o tipo guía de trabajos prácticos. ¿Bien? ¿No? ¿Dudas? Bueno, profe. No, Me hacen profe. hablar, me hacen hablar mucho, chicos. No, mentira. Cuestiónenme, frénenme, porque si no empiezo y hablo. Mi hija me frena, imagínense. Bueno, chicos, si no queda ninguna duda, los dejo, subo el material. Em, si quieren y les interesó el tema, hay un montón de videos en YouTube. Si tienen un tiempito, agarren el celu, pongan primera, segunda ley, tercera ley de Newton y van adelantando. Hay un montón de contenido, desde lo elemental, como se lo estoy dando yo, hasta un poco más complejo, pero digo, si les interesó el tema y les quedó alguna duda,
usen esa herramienta de ver videos que a veces también lo tienen explicado más o menos del mismo modo y los pueden entender también, ni dudarlo. Perfecto, profe, gracias. Adiós, Listo. profe. Perfecto, profe. Muchas Muchas gracias. gracias, Chicos, profe. Gracias, nos vemos el profe. jueves que viene. Que tenga un Muy buen bien. día. Sí, Hasta gracias. luego. No, profe, Listo, gracias. nos vemos. Profe, gracias. Hasta luego. Chao.